Pues doctor Ramón Gomis, expresidente de la SED y presidente de IBIDAPS, acaba de recibir un premio muy importante, un premio que quizás no estamos muy acostumbrados a que se reciba, porque son iniciativas muy recientes, pero que tienen su gran trascendencia. Es el premio a toda una trayectoria equilibrada en cuestión científica y humanística. El humanismo que tan necesario es en la medicina. Es un premio que ha sido otorgado por el movimiento hipocrático. Se lo acaban de dar hace unos minutos. ¿Cómo se siente por el hecho de haber recibido este premio y qué significa para usted? Bien, este reconocimiento para mí fue una sorpresa y me ha dado mucha satisfacción. Como no, en la base de la medicina está el humanismo y es algo que he tenido presente a lo largo de mi trayectoria. Es cierto que me ha preocupado siempre el conocimiento científico. He tenido una labor científica importante dentro de mi carrera profesional, pero también he tenido esta otra vertiente que es humanista, que es de reconocimiento a la importancia que tiene la persona que sufre una enfermedad, al hablar de personas, no de enfermos, no de enfermedades, perdón. Y yo creo que este premio, para mí, es un reconocimiento que yo no esperaba, en el sentido de que este premio para mí ocupa otro espacio en mi trayectoria. Es algo que uno no espera. Uno espera que le reconozcan la ciencia, que le reconozcan incluso la labor asistencial, pero le reconozcan la visión humanista de la medicina, uno no lo espera. ¿Por qué es tan necesario, y quizás más en estos tiempos, ese equilibrio entre la ciencia y las humanidades? Yo diría que la medicina, la segunda mitad del siglo XX, ha sufrido un impacto tecnológico muy superior al que había recibido siglos y años antes. Es decir, la revolución de la física ha cambiado muchos paradigmas de la medicina. Cuando yo terminé mi carrera no existían TACs, no existían resonancias magnéticas, no existían ecografías, justo había algún electrocardiograma, no existían sensores, no existía... Es decir, la física no había entrado en la medicina. Y la física tiene un componente tecnológico muy importante. Antes escuchábamos al enfermo, escuchábamos los ruidos de su corazón, nos acercábamos de él. Hoy día ya no es necesario tener un fonendo, el ecógrafo te dice todo. Y entonces esto, que podría ser una ventaja, que la tecnología nos ayuda a la precisión, ha sido un inconveniente, porque hemos pasado más tiempo mirando los papeles, mirando las imágenes, que escuchando al paciente. Y a veces le hemos dicho cosas que realmente no era la pregunta que él se hacía, no era el sufrimiento que él tenía, sino era lo que a nosotros nos parecía que podía tener en base a la imagen, en base a los análisis. Yo creo que esta tecnología de la medicina se ha llevado muy lejos y creo que es el momento de que las nuevas generaciones reconozcan que hay personas que sufren y que estas personas sufren, tienen una enfermedad y que esta enfermedad tiene respuestas científicas, pero tiene una respuesta inicial que es escucharlos, que es acercarles a ellos, es evitarles el sufrimiento. ¿Qué más podemos hacer, qué podríamos hacer para recuperar e incluso fomentar todavía más esas dosis de humanidad que son tan necesarias en medicina y que hemos ido perdiendo? Yo creo que es muy importante educar. La base incluso del mensaje de Hipócrates es la educación. De hecho, él educaba de una forma libre, de una forma abierta a sus discípulos debajo del árbol de Cos. Y yo creo que este educar, él lo refiere muchas veces cuando dice, tenemos que agradecer a nuestros maestros. Yo creo que educar a nuevas generaciones, a esta sensibilidad, es muy importante. Por eso yo creo que el movimiento hipocrático debe de impregnar las sociedades científicas, donde los conocimientos, los avances científicos ocupan un lugar muy importante, pero también tienen que ocupar esta versión.
Hay muchas preocupaciones en este mundo moderno. La filosofía frente al cambio, frente a la inteligencia artificial, frente a la salud planetaria. Muchas veces ya no estamos enfermos solo las personas, también están los animales. Y estos animales, la salud es una salud global, es One Health que se dice. Y por tanto tenemos que tener esta visión global de la medicina con las personas en el centro de este problema. Estamos hablando de posibilidades que hay y la educación, como dices, es importantísimo. En los periodos de formación, ¿qué habilidades de comunicación al doctor, al futuro doctor, cree que deberían fomentarse? De hecho, en los últimos años ha cambiado un poco. Y en algunos casos se piden habilidades humanistas. Por ejemplo, cuando se incorpora una persona a un centro hospitalario, estoy refiriéndome a Cataluña, buscando que esta persona tenga unas sensibilidades. Pero yo creo que esto no es suficiente. No es suficiente si no se transmite un mensaje global. Uno de los problemas que tiene el profesional de la salud, sea médico, sea enfermera, sea nutricionista, porque la salud es muy global, es que la estructura, es decir, es necesaria una salud pública, es necesaria una estructura que haga que cualquiera, sea la condición que tuviere, tenga acceso a la mejor medicina. Pero a veces, como los recursos son limitados, esto se convierte en un tiempo muy limitado. Si no cambiamos un poco la mentalidad del poder, aquella lucha que ya tiene Hipócrates, que yo ponía un ejemplo en mi conferencia de lucha en los años 70, si no luchamos contra esta inercia, decir, no, 3 minutos, 5 minutos, 20 visitas, 40 visitas, realmente conseguiremos muy poco. Nikos, hoy, cuando hacía la presentación, mostraba, en cierta forma, que hay un movimiento en los hospitales, hay huelgas de médicos, hay crisis. Yo creo que también es importante. No solo tenemos que educar en este concepto de una visión humanista, sino también que tenemos que explicarles a los poderes que quizá necesitamos una nueva resonancia magnética, necesitamos un nuevo TAC, necesitamos nuevos medicamentos, pero también necesitamos tiempo. Y tenemos que pensar que el tiempo para escuchar al paciente, para escuchar al enfermo, es tan importante como disponer de un nuevo TAC o de una nueva resonancia magnética. Su trayectoria ha estado durante muchísimos años vinculada al Hospital Clínico de Barcelona como endocrinólogo. ¿Usted diría que el Hospital Clínico de Barcelona es, quizás no perfecto, pero un ejemplo de esa búsqueda de equilibrio entre lo científico y lo humanístico? Bien, uno siempre tiene la tendencia, sobre todo cuando he ocupado cargos de responsabilidad en este hospital, en pensar que fuimos diferentes, que somos distintos. Realmente hemos hecho algún esfuerzo, pero yo creo que ha sido insuficiente. No sería lícito por mi parte decir que este es el modelo. Hoy quizá he hablado de que nosotros tenemos en el patio de la Facultad de Medicina, en el centro del hospital, la figura de Hipócrates y plantamos un árbol con un injerto del árbol de Cos, precisamente para reconocer la importancia. Y es cierto también que hemos tenido esta sensibilidad de intentar transmitir a las nuevas generaciones de residentes esta visión humanista. Pero no debo de engañarle. La presión asistencial destroza muchas veces las mejores intenciones. Y por otra parte, los médicos, como otros profesionales en el campo de la salud, tenemos un punto de vanidad, más o menos amplio, pero aparte del dinero, de la avaricia, la vanidad juega un papel muy importante en nuestra conducta. Y esta vanidad hace que a veces luzca más un paper, luzca más un descubrimiento, luzca más eso que la valoración de la persona que padece la enfermedad, del enfermo, pero también a veces del estudiante.
hasta el punto que nos place lucir el currículum, lucir nuestros hallazgos, que son importantes, que deben de estar, pero a veces más que cuál ha sido nuestra conducta. Durante el ejercicio de su profesión se habrá encontrado con momentos muy difíciles, ¿no? ¿Hasta qué punto los valores hipocráticos que aprendió cuando estudiaba y que ha ido siguiendo a lo largo de su carrera le han servido de apoyo para poder afrontar situaciones que en un momento quizás le habrían podido vencer desde el punto de vista emocional? Bien, yo creo que una formación humanista, yo la tuve, porque, como usted bien sabe, he dedicado también parte de mi vida, pequeña, pero a la literatura, al teatro, al conocimiento artístico y también a la relación con las personas, sociedades, de pacientes, etc., sirve, siempre sirve. De todas formas, yo creo que lo más importante es también la educación familiar, los valores que inculca la familia. Yo creo que no tenemos que pensar que solo los maestros son importantes, también los del entorno, también lo son los compañeros, también lo es el global. Es decir, si pensamos que solo es un problema de maestros, nos equivocamos. Los valores que generalmente ha tenido una sociedad determinada, la sociedad de mis padres, una sociedad difícil de posguerra, fue importante que nos los transmitieran. Y estos valores de luchar, de pensar que las cosas se tienen que hacer y no solo pedir. Yo siempre digo que ahora hemos entrado en la era de los pedigüeños. Antes las cosas las hacíamos, ahora todo el día las pedimos que las haga otro. No, uno tiene que hacerse su propia cama. Entonces aquí se aprenden los valores. A mí me gustaría que recordara algún caso en el ejercicio de su profesión que sirva un poco de ejemplo para tener presente estos valores, pero un caso que a usted le haya emocionado especialmente y que se haya sentido satisfecho de haber resuelto como ha resuelto. Ha habido algunos casos importantes en el ejercicio de la práctica clínica. Recuerdo como algo muy importante, que al principio de mi vocación en el campo de la diabetes, en algún momento lloré. Lloré por mi incapacidad, por no tener los recursos para ayudar a aquella persona. En algún momento pensaba que mi fracaso era el conocimiento científico. Otras era no podía. Recuerdo que una amiga, una escritora, Montserrat Roig, me dijo: oye, tú no sirves para esto, lloras demasiado. Es algo que le honra como persona y como profesional. Pues para acabar me gustaría que, nos lo ha ido diciendo, pero me gustaría que nos dijera qué le gustaría transmitir a las nuevas generaciones que se van a enfrentar a un mundo complejo y en constante cambio. Bueno, que no olviden que son personas, que no olviden que ellos también a lo largo de su vida van a sufrir enfermedad y que aquello que desearían para ellos lo tienen que ejercer por los otros. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas felicidades de nuevo por este premio que acaba de conseguir y que tiene tantos valores humanísticos. Muchas gracias.